Leyendas del IPN. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Este plantel está ubicado en el casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se considera que es el sitio en el que más eventos paranormales ocurren. Un egresado de esta escuela cuenta que cuando aún era estudiante, una profesora contó que alrededor de las 22 horas, una chica entró a su cubículo. Sin embargo, lo que llamó su atención era que llevaba ropa de la época de los 60s. Tenía una expresión muy triste. La joven se asomó a la oficina y dijo con voz sepulcral: "Aquí vienen", y acto seguido salió de la oficina. La profesora salió detrás de ella y se dio cuenta que se fue caminando al fondo del oscuro pasillo. Corrió para ver si la alcanzaba, pero cuando llegó al final del camino, se dio cuenta que la joven había desaparecido. En ese momento, otro profesor salió de su oficina y le preguntó a la maestra por qué tenía esa expresión de desconcierto. Cuando le contó lo ocurrido, el académico le dijo a la mujer que no había visto a nadie pasar por ahí. Poco después, la temperatura empezó a descender. Otro estudiante relata que, en los laboratorios del edificio de microbiología, realizaba su servicio social, así como su proyecto final. Alrededor de las 7 de la mañana, mientras se dirigía al cuarto de siembra, escuchó ruidos como si arrastraran las bancas o como si quisieran abrir la puerta. El alumno, espantado, se dirigió a la entrada para revisar de dónde venían esos sonidos y se dio cuenta que no había nadie. Incluso las oficinas y los laboratorios cercanos aún estaban vacíos. Existe otro testimonio de los laboratorios de este lugar. En muchos de ellos, tanto profesores como estudiantes se quedan toda la noche para continuar con sus proyectos de investigación. En una ocasión, un profesor que decidió pasar la noche en un laboratorio para terminar sus labores se quedó dormido en la mesa. El guardia de seguridad no se dio cuenta y cerró la puerta. Cuando el académico despertó, se dio cuenta de que se había quedado encerrado. Empezó a gritar para que los oficiales abrieran. Repentinamente, escuchó una voz de alguien que le preguntaba si se había quedado encerrado, y el profesor respondió que sí, pero el oficial no volvió a emitir algún ruido. El maestro, pensando que se había ido por las llaves para abrir la puerta, decidió esperarlo. Sin embargo, el tiempo pasaba y nadie regresaba. El maestro empezó a desesperarse, así que llamó a una maestra que vivía cerca del plantel para que lo fuera a ayudar. Su compañera acudió a la entrada del colegio y le comunicó lo sucedido a los guardias del lugar. Todos se dirigieron a los laboratorios y abrieron las puertas. El profesor, enojado, les reclamó a los guardias, diciéndoles que para qué le preguntan si se había quedado encerrado, si al final no fueron a abrir. Los policías se miraron extrañados, así que le preguntaron al académico a qué hora había ocurrido eso. Este dijo que fue entre las 11 y las 12 de la noche. Los guardias le dijeron que nadie había ido a revisar el edificio a esa hora. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién fue el que le respondió al profesor. Otro estudiante cuenta que cuando tomaron las instalaciones para iniciar un paro de actividades, uno de los jóvenes que se quedaron a dormir por pura diversión aventó la tapa de su pluma al interior de un salón. Sin embargo, repentinamente, la tapa salió volando del aula, como si una persona desde adentro se las hubiera regresado. Cuando se asomaron al interior para ver quién había sido, no encontraron a nadie. También se dice que en los sótanos del antiguo edificio de bioquímica fueron enterrados varios cuerpos y que nunca fueron exhumados. Por esa razón, se cree que ocurren todos estos fenómenos. CICS-UMA, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, ubicado en Milpa Alta, también han ocurrido una gran cantidad de eventos paranormales. Uno de ellos le ocurrió a un estudiante. Este cuenta que, debido a la gran cantidad de tareas que tenía,
Se quedó hasta tarde en la unidad. Cuando terminó sus labores, salió corriendo del plantel para alcanzar el último camión, pero cuando llegó a la parada, su transporte acababa de irse. Sin otra opción, en medio de la oscuridad, decidió avanzar por un pequeño sendero. Rápidamente se encontró con una mujer vestida de secretaria que le recomendó que no anduviera por esos caminos a altas horas de la noche, pues eran peligrosos. Entonces decidió acompañarlo hasta la carretera principal. Al llegar, se despidieron. Ya estando en esa avenida, el chico logró llegar a su casa. Al día siguiente, agradecido por el gesto de la mujer, el chico decidió buscarla. Cuando se dirigió a servicios escolares y preguntó por la secretaria, el resto de las administrativas se miraron extrañadas y le dijeron al chico que no tenía sentido que preguntara por ella, pues había fallecido hace muchos años, exactamente en el mismo camino en donde se había aparecido. Otra leyenda habla acerca de una niña que se aparece en la cafetería. Los estudiantes cuentan que incluso la han visto aparecerse en los puentes que conectan a los edificios. Cuando los jóvenes se acercan a ella, la pequeña desaparece inmediatamente. Se cree que hace mucho tiempo, cuando los trabajadores estaban construyendo la unidad, la hija de uno de ellos estaba jugando en los terrenos. Al ir caminando, cayó en un pozo de gran profundidad, en donde perdió la vida. Otra versión dice que antes que la unidad fuera construida, existían campos de cultivo y de ganadería que eran resguardados por un capataz. En una ocasión, la esposa del hombre salió junto a su hija, ya que les iba a dar de comer a los animales. Sin que los padres se dieran cuenta, la niña empezó a caminar por los alrededores. Sin embargo, tristemente, se encontró un pozo al cual cayó y perdió la vida al instante. Independientemente de cuál sea la versión original, lo cierto es que la niña que se aparece es el espíritu de la pequeña que murió al caer en esa cavidad tan profunda. Es bien sabido que en los colegios del Instituto Politécnico Nacional le exigen a sus alumnos una gran cantidad de conocimientos, especialmente en varias ramas de las matemáticas. A veces, la presión es tan fuerte que los alumnos sufren de crisis emocionales o terminan desertando de sus estudios. Sin embargo, existe una leyenda que relata que hace mucho tiempo una joven no pudo aguantar la presión que ejercían en la carrera y tristemente perdió la vida. Al día de hoy, muchos estudiantes comentan que han visto el espíritu de la mujer aparecer entre los puentes que conectan a los edificios. Muchos aseguran que la han escuchado emitir lamentos desgarradores durante la noche. CECIT 9. Este plantel de bachillerato está ubicado cerca de la colonia Popotla, en la Ciudad de México. Es considerado por muchos como uno de los mejores planteles de educación media superior del Politécnico. Sin embargo, en diversos foros de internet existen macabras historias que involucran a algunos de los subdirectores. Para proteger la integridad de los académicos, no se dirán sus nombres. Sin embargo, se cuenta que hace mucho tiempo fueron elegidos en distintos periodos 2 subdirectores que tenían gustos por los hombres. Se cuenta que el primero de ellos tenía cierto favoritismo hacia estudiantes que eran varones, e incluso se cuenta que se comportaba muy cariñoso con ellos. Durante su estancia en la unidad, empezaron a circular rumores de que unos estudiantes empezaron a trabajar en un proyecto en las instalaciones de este subdirector, y que cuando revisaron su computadora, descubrieron fotografías de hombres desnudos. Cuando su periodo frente a la unidad terminó, seleccionaron a un segundo subdirector que también tenía los mismos gustos. Tiempo después, encontraron a este académico muerto en su departamento. A partir de este momento, empezaron a circular rumores de que la muerte se debía a un crimen pasional. Al día de hoy, no se sabe cuál fue el origen de este evento tan aterrador. El guardia de seguridad. En una página de Facebook llamada La Comunidad del Búho, existe el relato de un guardia de seguridad
que trabajó en uno de los planteles del Instituto Politécnico Nacional. El hombre cuenta que una noche se encontraba solo en el edificio. No da detalles de la unidad ni del edificio en el que estaba trabajando para salvar su integridad. Repentinamente, en uno de los pasillos se empezaron a escuchar unos pasos que se hacían más fuertes. Cuando se asomó, vio la silueta de un oficial que tenía piel oscura. Rápidamente se dirigió al lugar en el que se encontraba, pero cuando llegó al final del pasillo, no había nadie en los alrededores. En otra ocasión, cuando realizaba un recorrido nocturno por las instalaciones, escuchó las risas de una niña que provenían de los baños. Cuando ingresó a los sanitarios, vio la figura de una pequeña que estaba en un cubículo. Inmediatamente la chica volteó y desapareció al instante. Después de ese momento, no la ha vuelto a ver.